Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. El 31, gloria a Dios, aleluya, amén. Y el 32, amén. Vamos a estar leyendo versos 30, 31 y 32 para la gloria y la honra de nuestro Señor, amén. Lee la porosa para el Señor de la siguiente forma, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Romanos 11, 30 al 31, gloria a Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todo. Bendito Jesucristo, amén, gloria a Dios. Ok, amado, verso 30, repetimos, pues con vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aleluya, en el análisis que hacemos, que los gentiles no deben ser arrogantes frente a los judíos, porque la desobediencia actual de estos fue una experiencia en el pasado de los cristianos procedentes del mundo pagano. Con el pronombre personal, vosotros, con el pronombre personal, vosotros, interpela a los cristianos a quienes escribe. O sea, los cristianos gentiles habían pasado por la experiencia de ser también desobedientes a Dios en otro tiempo. Esto es, antes de que la gracia los alcanzase y se produjese en ellos el ejercicio de la fe salvífica. Por lo tanto, hermanos queridos, es una referencia a la situación anterior al nuevo nacimiento. O sea, el apóstol Pedro la llama el tiempo pasado. Amén. Primera de Pedro 4:3. El apóstol Pedro lo llama el tiempo pasado. Bendito Jesucristo. Estos gentiles eran desobedientes. Amén. Estos gentiles eran desobedientes porque esta es la condición natural del nombre o del hombre no regenerado. Pablo enseña que Satanás ahora opera o actúa en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Y el maligno opera actuando en quienes son desobedientes por condición natural heredada del primer desobediente en el ámbito de los hombres, que fue Adán. Este espíritu llena a los hombres. Este espíritu de desobediencia llena a los hombres por la atmósfera insana de la práctica permanente de la desobediencia, estimulando a ellos lo que es propio de qué? Es propio, aleluya, de su herencia espiritual. Y este sistema de rebelde, desobediencia, es aceptado por los hombres en una práctica de delitos y pecados que se expresa en el versículo anterior, aceptándolo como la forma natural de interrelación entre ellos a la esfera del mundo en donde viven. Siendo así, hermano, la actuación del gobernante de la potestad del aire está sobre los reinos de este mundo para oponerse a Dios. Por tanto, los que no son creyentes, los que son creyentes, debo decir, los que son creyentes, ahora vivían antes en oposición a Dios, teniendo otro Dios, que es el Dios de este siglo, que es cosa que a la gente no le gusta, ¿verdad? Pero que antes no tenía a Dios, pues lamentablemente era hijo de ¿qué? Desobediencia, y por lo tanto era hijo del Dios de este siglo, y el Dios de este siglo es Satanás. Amén, gloria a Dios. Ok, el intento de Satanás es proyectar el mundo. Usted bendiga, mi amor. Susana, dime si se está escuchando bien tu computadora, por favor. Dime si te está escuchando bien. Gloria a Dios. Amén. El intento de Satanás es proyectar el mundo en el pensamiento de los no regenerados como si se tratase de un sistema, amén, gloria a Dios, ok, pues si se tratase de un sistema tan eterno como el mundo de Dios, haciéndose él por contraposición con el verdadero y único Dios, un Dios del mundo o un Dios en el mundo. Y esto trae como consecuencia rechazo de cualquier idea de sometimiento a Dios y de obediencia a él. Mateo 6:24. La condición de los que ahora son salvos en su tiempo en el mundo era la de servicio a Satanás como esclavo del pecado. Repito, la condición de los que ahora son salvos en su tiempo, o sea, antes de ser, amén, de pertenecer a Cristo, ¿cuál era su condición? Era la de siervos, o sea, la de servicio de Satanás, amén. Servicio a Satanás como esclavos del pecado, amén, hermano. Ahora, todos estábamos en nuestra experiencia de perdidos. Todos estábamos en nuestra experiencia de perdidos bajo el maligno.
el príncipe del cosmos, ¿verdad? O del mundo. La conclusión es sencilla. El hombre natural se niega a buscar a Dios viviendo en desobediencia. Y fue así desde el mismo instante de la caída. Amén. Ahora, sin embargo, estos que eran desobedientes han alcanzado misericordia. No por mérito, sino por gracia, que eso es importante. Amén. No merecemos nada de Dios, sino que simplemente Dios, por su gracia, amén, nos ayuda, extiende su mano, hermanos queridos, perdona nuestros pecados, hermanos, ¿verdad? Y nos da que nos da esta salvación tan grande, amado, amén, no por mérito, sino por su gracia divina. La misericordia de Dios manifestada en la oferta, oiga esto, la misericordia de Dios manifestada en la oferta y provisión de salvación, decretada desde antes de la creación, la obediencia a la fe de los gentiles contrasta con la desobediencia de ellos. La obediencia a la fe de los gentiles contrasta, amén, con la desobediencia de ellos. Esto es, la situación actual en que se encuentran los judíos que no son de remanente elegido por gracia. Dios usó la situación de desobediencia de los judíos para extender su misericordia a los gentiles. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que la salvación de los gentiles y la manifestación de la misericordia divina hacia ellos no es una novedad del tiempo actual. En toda la historia humana, Dios salvó personas dentro de las naciones, pero ahora la gracia en salvación se dirige a toda la gente y el mensaje de gracia junto a las promesas de vida eterna y bendición no son privativas de los judíos, sino que alcanzan a todos los hombres, incluidos también ellos. Y esa es la principal razón que reclama humildad de los gentiles, salvo frente a la negativa de los judíos a recibir el mensaje de gracia y salvación que proclama a Cristo en el Evangelio. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado. El verso 31 dice, Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad? Que están entrando ahora en sintonía. Gloria a Dios. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, ¿verdad? Capítulo número 11, verso 31. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok. Así también esto, dice el verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén, amado. Así también estos ahora han sido desobedientes. ¿A quién se refiere? Gloria a Dios. Escuche bien. La dirección cambia, ¿verdad?, a estos, referidos a los judíos. Ambos grupos están vinculados por la desobediencia. Los cristianos gentiles eran desobedientes antes, los judíos son desobedientes ahora. De la misma manera, al tiempo de la desobediencia, distinto en ambos grupos, se diferencia también el alcance de la misericordia de Dios. A los gentiles les alcanza ahora y a los judíos se les manifestará en el futuro. Amén, hermano. Por lo tanto, de la misma manera que Dios ha arrancado a los gentiles de la esfera de desobediencia en el tiempo actual, así también proyecta arrancar de esa misma situación a los judíos en el futuro. Y esta contraposición de situaciones en el tiempo actual debe hacer reflexionar a los cristianos gentiles para no considerar esto como algo escatológicamente definitivo. O sea, la misericordia que ha alcanzado al mundo gentil, aunque indudablemente también alcanza a los judíos que creen en el tiempo presente, debería servir de estímulo para tratar con misericordia a quienes por rebeldía están en una situación de enemistad con Dios, no abrogándose superioridad alguna sobre ellos. Ellos se hicieron desobedientes ahora, pero no será siempre esa su condición. La desobediencia a los judíos, hermano, amén, es algo temporal. La desobediencia de los judíos, ¿verdad?, es algo temporal. Desobedecieron para vuestra misericordia. Amén. Desobedecieron para vuestra misericordia. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es sin duda una expresión difícil de interpretar. Bendito Jesucristo. Amén. Ahora, la misma misericordia extendida para salvación a los gentiles será salvación a los judíos en el futuro. Amén, hermano. Repito, la misma misericordia extendida para salvación a los gentiles será salvación a los judíos en el futuro. O sea, del mismo modo que los gentiles alcanzaron misericordia, así también ellos la alcanzarán cuando se vuelvan a Dios, dejando su propia justicia. El verso 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire lo que es la palabra, hermano, mire qué tremendo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pero ¿cómo es posible, amado? Cuando Dios lo que sí de nosotros es obediencia
Entonces, ¿cómo expresa aquí de que sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el análisis que hacemos. Ok. En dos sencillas frases y a modo de resumen, cierra el párrafo anterior y con él la parte doctrinal de la epístola. O sea, Pablo dice que Dios encerró, amén, Dios encerró, que es como dice, ¿verdad?, el original, porque encerró Dios a todos en desobediencia para de todos tener misericordia. Amén, amado. Por lo tanto, amado, de que para siempre, así mismo lo expresa el apóstol Pablo, que Dios encerró a todos en la cárcel de la desobediencia. Amén. Y eso es una expresión semejante a la que aparece en la epístola a los Gálatas. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Gálatas 3:22. Todos sin excepción, amado, toditos, sin excepción, tanto judíos como gentiles, son desobedientes a Dios. Y esa es la condición propia y natural antes de la regeneración. La soberanía divina, ¿qué hace? Vuelve a ponerse de manifiesto en que Dios los encerró. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, escuche bien, amado. Esta acción divina tiene un propósito. Amén, amado. El que Dios los encerró. Amén. A todos, hermanos queridos, aleluya, en desobediencia, tiene un propósito. Amén, hermano. Para tener misericordia de todos. Es el efecto resultante de la operación de la gracia. Amén, hermano. Ese es el efecto resultante de la operación de la gracia. O sea, no los encierra en desobediencia para condenarlos, sino para salvarlos. Hello, ¿se escuchó eso? Dios no lo encerró, amén, aleluya, en desobediencia para condenarlos, sino para salvarlos. Y esta salvación no tiene límite, para salvar a todos, ve, amado, para salvar a todos. No se trata de un universalismo salvífico, sino de una salvación ilimitada. Y eso hay que hacerlo, ¿verdad? Claro, no es lo mismo una salvación universal, ¿verdad? Aleluya. Y es diferente, es decir, una salvación ilimitada, hermano. ¿Por qué? Todo aquel que crea será salvo. ¿Ve? Fíjate, amado, la salvación es sin límite, pero la alcanza solamente aquel que cree. Todo el que crea será salvo. El que no crea será condenado. ¿Ve, hermano? Por eso es que no es no se trata de un universalismo salvífico, una salvación universal, sino que una salvación ilimitada. Quien abandone la condición desobediente y obedezca al llamamiento de Dios, recibirá por fe en Cristo el perdón de pecados y la vida eterna. Una vez más, se enseña que la salvación es enteramente de Dios porque solo Él puede tener misericordia. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. Ok, amado. De esta manera escribe Hendrickson y dice, su situación es desesperada, el pecado trastorna, la ley condena, la conciencia aterroriza, el juicio final amenaza y Dios no los ha aceptado. Por naturaleza tal es su situación. Repentinamente las tinieblas son disipadas. Es Dios mismo quien abre la puerta de la prisión y deja que entre la luz. Los prisioneros, cada uno de ellos sin excepción alguna, caminan hacia la libertad. Dios lo hizo para tener misericordia de todos ellos. Bendito Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Ok, amado. Ahora, los versos 33 al 36. Ahí hablan de de una alabanza por la sabiduría infinita de Dios. Amén. Alabanza por la sabiduría infinita de Dios. Y comienza el apóstol Pablo escribiendo, diciendo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ok, hermano. Se cierra esta parte de la epístola mediante una estructura en 3 versículos establecida a modo de himno o poema. Se trata de una composición rígida, amén, compuesta por 9 líneas que forman 3 estrofas y que bien pudiera ser un himno de la iglesia primitiva. Ahora, la segunda estrofa está íntimamente ligada a la primera, desarrollando los conceptos vertidos en ella. Amén, gloria al Señor, aleluya. Y vemos entonces, hermanos queridos, ¿verdad?, que la última estrofa es en realidad
la doxología consecuente de las dos anteriores, expresada en una fórmula exclamativa que glorifica a Dios. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De las alturas admirables a las que ha llegado en el contenido de lo escrito antes, desciende ahora a la insondable profundidad de Dios, su obra y su misericordia. O sea, es en el Espíritu y por medio de él que llegamos a saber de la profundidad de Dios. Percepción sensible solo a los que son conducidos por el Espíritu. Hello. El apóstol tuvo siempre el deseo personal de que cada creyente llegue a conocer más íntimamente la profundidad del amor divino. ¿Se acuerdan ayer que estamos hablando de eso? Efesios 3, 18, 19. Ahora, en la admiración mostrada por la profundidad de Dios, la vincula a tres elementos distintivos, expresados por medio de tres genitivos, ligados a ¿qué? A profundidad. El primero de ellos es la riqueza. Amén. El primero de ellos es la riqueza, ligado a la profundidad, especialmente la riqueza de su misericordia. Fue esta la que cambió la condición de perdidos en salvos. La misericordia cambió la condición de perdidos en salvos. Y no debemos olvidarnos, hermanos, que misericordia es una palabra, ¿verdad?, compuesta de miserere y cordia. Hemos explicado eso aquí antes: miserere de miseria y cordia de corazón. Dios sintió dolor, pesar en su corazón, aleluya, por la condición miserable en la que había caído el ser humano a causa de su pecado. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Por lo tanto, amado, fue la misericordia la que cambió la condición de perdidos a salvos. Y es en esa profundidad, no es que para siempre, que hace notoria la riqueza de su gloria, manifestada en los vasos de misericordia que él mismo preparó de antemano para la gloria. Amén, para gloria. O sea, la riqueza de Dios alcanza en su favor a todos los hombres. Y esa profundidad se aprecia en el descenso divino a la pobreza para enriquecer a muchos. Alaba que él es bueno. Amén, nombre del Señor. El segundo aspecto tiene que ver con la profundidad de la sabiduría, que está en contraposición con la humana, que es necedad para Dios. ¿Ve, amado? La sabiduría humana es necedad para Dios. Alaba. Miren esto, hello, ¿se oye o no se oye? Gloria al nombre de Jesucristo. La sabiduría humana es necedad para Dios. Mi alma bendice a Jehová. Solo desde esa infinita y admirable sabiduría, Dios elaboró el plan de redención para salvar a los perdidos. Añade también, dentro de la profundidad de Dios, la ciencia, esto es, el conocimiento infinito que Dios tiene para conducir todo al fin que había previsto en su soberanía. O sea, esta sabiduría descansa también en la omnisciencia, por la que Él conoce todo cuanto sucederá, hubiera podido suceder en determinadas circunstancias. A su nombre sea la gloria. Amén. Allá en el tuyo. Ok, vamos a ver una cosa. Vamos entonces, denme un segundito. Vamos rápidamente a tomar las medidas correctivas. No se preocupen. Justicia. Que sea padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, sino también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada la promesa Le di el voto que lo era. Amén. Gloria a Dios. Estas cositas me pasan a mí, pero tranquilo. Ahora se oye alto y claro. Alaba que él es bueno. Amén. En nombre de Jesús. Ok, amado. Nos quedamos entonces, bueno, en vez de ser una verdad de que aquí él también le añade, ¿verdad?, a
la profundidad, la ciencia, y que esto es el conocimiento infinito que Dios tiene para conducir todo al fin de que con el fin de que Él había previsto, ¿verdad?, en su soberanía. Acuérdate que Dios es soberano. Amén, 10:2, amén. Por el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, amado, ¿verdad?, esta sabiduría descansa también en que en la omnisciencia, amén, por la que Él conoce todo cuanto sucede, todo lo que sucederá o que hubiera podido suceder en determinadas circunstancias. Y estos elementos ponen de manifiesto la actuación divina que surge de la profundidad insondable de su misterio persona. O sea, Dios es rico en misericordia, sabiduría y ciencia, por lo que es conocedor del hombre y capaz de darle de su riqueza, volviéndose definitivamente hacia él. Alaba lo que Él es buenísimo. Ahora, a la profundidad, amén, a la profundidad de Dios se añade también lo inescrutable de su juicio. Repito, a la profundidad de Dios se añade también lo inescrutable de su juicio. Si la profundidad es insondable, los juicios son inescrutables. Esto es, que no se pueden saber ni averiguar. Los juicios de Dios son inescrutables, que no se pueden saber ni averiguar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la palabra tiene que ver con seguir un rastro. Amén, amado. La palabra inescrutable aquí significa, amén, aleluya, en el griego, tiene que ver con seguir un rastro. O sea, es un compuesto, amén, de escudriñar, reforzado con la preposición fuera y negativizado con un privativo. O sea, que indica la imposibilidad de conocer desde afuera. En ese sentido, no es posible seguir el rastro de los juicios de Dios. Quiere decir que la profundidad de sus riquezas se manifiesta en la historia que testifica de las decisiones divinas como juez, de forma especial en la acción judicial sobre su Hijo en la cruz, donde las riquezas de su gracia ejecutan la responsabilidad, aleluya, ejecutan la responsabilidad penal de los pecadores sobre el inocente Cordero de Dios, tratándolo como si fuese acreedor de la maldición de la justicia divina a causa del pecado. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo número 13. De la misma forma son insondables sus caminos, especialmente expresar la compasión que elige y recorre. Amén. Estos caminos de Dios son incomprensibles, especialmente en el sentido de que etimológico, de no poder que medirse, comprenderse. Y estos caminos no tienen cabida en la mente del hombre por la dimensión de su origen y el término de su propósito. Hello, escuche bien. Y estos, repito, estos caminos, los de Dios, no tienen cabida en la mente del hombre por la dimensión de su origen y el término de su propósito. ¿Ve, hermano? Por eso es que nosotros no podemos tratar de razonar con lo de Dios, ni mucho menos aplicarle lógica humana a los asuntos de Dios. Y mi ejemplo clásico es el mismo de siempre. ¿Cómo es posible? Mira, hermano, hoy yo estaba hablando con una hermana y yo le decía, mira, el asunto de esto es de que Dios a nosotros, ¿verdad?, nos da unas instrucciones que muchas veces nosotros pues las encontramos que como si fueran ilógicas. Entonces le puse una silla de frente y le dije, mira, esta silla, ¿verdad?, no se la puse de ladito porque de ladito pues ya puede brincar fácil, ¿verdad?, usando la sentara fácil, pero se la puse de frente, con el espaldar de frente. Entonces le dije, ahí Dios pone la silla de frente a ti y te dice camina. Entonces tú le puedes decir a Dios, Dios, pero que camine, o pasa al otro lugar, camina hacia el otro lugar. Para eso está la silla de obstáculos. Entonces, ¿qué haría nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros, bueno, hay que brincar, hay que subirse a la silla y brincar. Entonces ellos, no, pero es que Dios no te dice que Dios no te dijo que brincara, Dios te dijo que caminara. Pero es que caminando es imposible. Bueno, imposible es para ti, pero para mí no. ¿Te fijas? Y así es que brega Dios con nosotros. ¿Qué pasa? Que entonces, y nosotros muchas veces no entendemos por qué, hermano. Porque son caminos que no tienen cabida en nuestra mente. ¿Por qué? Por la dimensión de su origen. Hello. Y por el término de su propósito. Vamos a preguntarle a Isaías, el capítulo 55, versos 8 y 9, a ver qué él nos dice sobre eso. Dice, hablando Jehová, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A su nombre sea la gloria. Ve, amado. Ok. ¿Qué dice el verso 34? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Alaba. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién consejero de él llegó a ser? Dice el original. Bueno, el versículo se hace eco de las preguntas de Job. ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Job 15:8. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Job 41:11. Eso es Dios hablando a Job en ese 41. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Las preguntas requieren respuestas negativas. Estas dan la admirable dimensión de Dios en relación con la finita del hombre. Nadie puede acceder al pensamiento íntimo de los designios de Dios. De ahí que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, a la hora que es bueno, Deuteronomio 29:29, como dice, amén, el doctor La Cueva. ¿Quién ha entrado en la cámara secreta de los designios de Dios? Solo se puede alcanzar aquello que él mismo revela. ¿Ve, hermano? Los pensamientos de Dios, como se ha considerado antes, no son como los pensamientos del hombre. ¿Ve? Entonces, esta parte es buena que usted la sepa. Porque hay veces que nosotros nos encontramos con ciertas cosas en la Biblia, su nombre sea la gloria, amén, gloria a Dios, ¿verdad? O no ciertas cosas, porque lo que está en la Biblia está revelado. Lo que hay que pedirle a Dios el entendimiento para poder entender, ¿verdad? Captar, como hemos explicado aquí, para poder captar, ¿verdad? El propósito, ¿verdad? O el mensaje espiritual, amén, de la Escritura. Ella está revelada. Lo que hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que ilumine el entendimiento para que podamos captar, aleluya, el sentido espiritual de la Escritura. ¿Ve, hermano? Ahora, ¿qué pasa? Pero hay ciertas cositas que nosotros no las entendemos y queremos preguntarnos. Y a veces le preguntamos, ¿verdad?, a los demás hermanos porque pues pensamos que quizás tienen más conocimiento y puede ser que nos tenga la respuesta. Pero yo, por ejemplo, en el caso mío personal, a algunos hermanos me han hecho unas preguntas que yo no puedo decir porque honestamente eso a quien le toque es Dios, es a Dios. Y yo le he dicho a ellos, mira, lo que Dios le ha placido revelarnos a nosotros, eso está bien que tú me preguntas y nosotros pues buscamos la palabra y, ¿verdad?, llegamos a un entendimiento, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hacer. Pero hay cosas que a Dios no le ha placido, hermano, revelarnos a nosotros. ¿Por qué? Pues las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. ¿Ve, hermano? Fíjate, porque nadie ha entrado todavía en la cámara secreta de los designios de nuestro Dios. Bendito sea el que es para siempre. Amén. Ahora, la segunda pregunta, ¿o quién fue su consejero? Presenta la imposibilidad de que ningún hombre pueda aconsejar al Señor. ¿Habrá alguien que pueda aconsejar a Dios? Hello. ¿Habrá alguien que pueda aconsejar a Dios? No te me vaya, no te me vaya. ¿Habrá alguien que pueda aconsejar a Dios? Alaba que eres bueno, no te me vaya, que estoy bien en el examen. Hermano, ¿habrá alguien que pueda aconsejar al Señor? La expresión es muy enfática. ¿Quién llegó a ser su consejero? La referencia a la Escritura es en este lugar una referencia a la profecía. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Isaías 40:30. Hello. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? El término consejero utilizado aquí es un amas legomena. Esa palabra es un apaz legomena y significa el que toma decisiones o aconseja para tomarla tras deliberación con otro. Repito, el término consejero utilizado aquí es japaz legomena. Amén. Japaz melogé. Mira, te lo voy a escribir. Para que la anote, pues viene en el examen. Ahí está. Cópiala.
Japaz legomena. Amén. Que significa el que toma decisiones o aconseja para tomarlas tras deliberación con otros. Dios nunca tuvo necesidad de consejo, sino que Él es suyo el que prevalece sobre cualquier otra cosa. Amén. El verso 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La pregunta está formulada a la luz de la formulada por Dios a Job. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Dios no tiene necesidad de nada. Dios no tiene necesidad de nada. Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Él. Santiago 1:17. Todo cuanto el hombre tenga o pueda tener, lo ha recibido de Dios. Nada de cuanto el ser humano reciba de Dios es en razón de deuda, sino de gracia. A su nombre sea la gloria. Bueno, el chano está frisado. El chano está frisado. Alaba. Ahora, ¿quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Nadie. Nadie lo hizo, ni nadie puede hacerlo jamás. Pablo, ¿qué hace? Se estació en la profundidad de la riqueza de Dios. Aquí la amplía. Él no tiene que recibir para dar porque nada necesita y su infinitud le hace inaccesible a todo ser creado. Él es quien viene al encuentro del hombre, sin cuya operación ninguno podría encontrarle a él. Dios da sin condiciones. Es solo de gracia que dejaría de serlo. Si alguien pudiera exigir, es recibir de él en virtud de sus derechos o de sus obras. Dios no es deudor a nadie, porque siempre ha tomado la iniciativa para dar, sin esperar recibir nada a cambio. Por otro lado, nadie puede añadir nada a lo que Dios tiene o es, puesto que es infinitamente rico. Además, todo cuanto podamos dar a Dios nos ha sido antes dado por Él. ¿Entendiste eso? ¿Entendiste eso último? Además, todo cuanto podamos dar a Dios, todo cuanto podamos dar a Dios, nos ha sido antes dado por Él. Ah, pero ya yo le di el tiempo a Dios. Ya yo fui a la iglesia. Ahora me toca irme para el baile. Hello. Ah, pero ya yo di un vellón de ofrenda. Hello. ¿Me fui, amado? Nada. Todo cuanto podamos dar a Dios nos ha sido antes dado por Él. A su nombre sea la gloria. Exactamente. Ya, yo no voy a arriesgarme a eso. Yo para culto no voy. Ahí están dando tiros. Ahí matan gente. Nah. Fíjate de eso. Señor, manda a otro. Alaba. El que guarde su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Alaba. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté, mire, y el que esté muerto, el que esté muerto, el que cree en mí, el que esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dijo Cristo a Marta. Después le preguntó, ¿crees esto? Alaba. Amén, amado. Así que el 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya estamos terminando. Con por qué, pues, concluye en forma positiva las negaciones retóricas que corresponden a las preguntas de los versículos anteriores. Todo cuanto existe procede de Dios, ha sido hecho por Él y está destinado como término final de la acción a Él mismo. O sea, todo lo que Dios creó, ¿qué pasa? Fue hecho por Él y está destinado, amén, como término final a regresar a Él. Por eso es que Él nos salva. Por eso que salva a la humanidad, al perdido. Aquel se fue, pero ¿qué hace Dios? Dios lo trae otra vez. De hecho, ese es el propósito que también hemos dicho aquí de los sacrificios. Él estableció atraer cerca. El hombre se fue y Dios que busca atraerlo otra vez a Él. Por lo tanto, amado, todo, absolutamente todo, escuche bien, todo cuanto existe viene de Dios. Amén. Ha sido hecho por Él y está destinado, está destinado como término final de la acción a Él mismo. La fórmula que sigue tiene un paralelismo en otros pasajes de los escritos de Pablo. Así se lee. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas
y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6. La primera referencia al versículo que se cita tiene que ver con la persona del Padre. O sea, la expresión solo hay un Dios, el Padre, no, aleluya, no quiere decir que el Señor divino, creador universal, sea solo el Padre, que es la primera persona divina. En el original aparece Padre con artículo determinado y que, aleluya, en nombre del Señor, y Dios sin artículo, amén. Repito, en el original aparece Padre con artículo determinado y Dios sin artículo, lo que excluye la aplicación a la persona de Dios el Padre, ya que si así fuera, solo el Padre sería el único Dios. Del Padre enseña Pablo, proceden todas las cosas. Ahora, sin duda, las tres personas divinas participaron en la creación que se le atribuye indistintamente a cada una, así al Padre como al Hijo, como al Espíritu Santo. A la primera persona se le atribuye de un modo especial la creación como de quienes procede todo. Al Padre se le llama también Padre de los Espíritus. La primera persona recibe el título de Padre de las Luces, literalmente Padre de las Lumbreras. En este sentido, la primera persona como creador es el Padre de toda creación que debe a Él su origen. Cristo expresó esa misma verdad en Juan 17:3. De ahí que la Biblia le llame Dios de dioses. Pablo enseña que en relación con el Padre, el destino de los creyentes concurre en Él. Y nosotros para Él, nuestro Señor sujetará al Padre todas las cosas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces será todo en todos. Junto con el Padre aparece en el texto del apóstol lo que sigue. Y un Señor Jesucristo. O sea, el mismo Señor afirmó su señorío. Señor por derecho divino, por cuanto es Dios. Señor por derecho de creación y Señor por derecho de redención. El título Señor es un título divino en la unidad trina de la deidad. Este Señor es también mediador, como enseña Pablo, por medio del cual son todas las cosas, que quiere decir que la creación se efectuó por la intervención del Señor Jesucristo, añadiendo y nosotros por medio de Él, como mediador entre Dios y los hombres. En Él se produce que la eterna elección de los salvos, en Él se cancela toda demanda de condenación para el creyente. En Él se alcanza la herencia. En Él se recibe la adopción de hijo. En Él se tiene la esperanza. A su nombre sea la gloria. Ahora, el otro texto semejante está en la epístola a los Colosenses, donde escribe, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, Colosenses 1:16. O sea, el énfasis aquí radica abiertamente, hermanos queridos, en el Señor Jesucristo, a quien se le atribuye la acción creadora, así como la sustentadora y el destino final de todo lo creado, puesto que como unigénito del Padre le pertenece. Ahora, escuche bien, genéricamente la procedencia, sustentación y destino de todo necesariamente están vinculados con Dios. Todo cuanto existe procede de su obra creadora. De ahí que el apóstol diga que de Él, amén, el apóstol dice que de Él, amén. Todo incluyendo aquello que por su propia condición se puede ver como es en sí mismo por los ojos del hombre, como los ángeles, las cosas invisibles. Dios es el autor de todo cuanto existe, pero no solo lo creado procede de Él, sino que se sustenta por Él. Y ese es el segundo acerto en el versículo. Todo cuanto ha sido creado subsiste en Dios y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo número 3. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Ok, escucha ahora. Ya estamos terminando para pasarle a Juan. Si lo creado procede de Él y subsiste por Él, no puede de otro modo sino ser para Él. Amado, si es creado por Él, o sea, procede de Él, subsiste por Él, pues entonces, hermanos queridos, de otro modo, tiene que ser para Él. Amén. Y esa es la tercera afirmación del versículo. Dios es la meta de todas las cosas. Alaba. Dios es la meta de todas las cosas. Cristo reunirá todas las cosas para Dios. Primera de Corintios 15:28. Ahora, la acción creadora sustentadora
y final alcanza a todo lo creado, en cuyo sentido, dice el apóstol, todas las cosas. Repito, la acción creadora, sustentadora y final alcanza a todo lo creado, en cuyo sentido, dice el apóstol, todas las cosas. El texto griego escribe los todos, es decir, la totalidad de todo cuanto existe. Posiblemente, hermanos queridos, estaba pensando aquí, en nombre del Señor, aleluya, en modo genérico, en todo lo hecho por Dios. Amén. Sin embargo, el tema de este pasaje no es el creacional del universo, sino de la salvación de los hombres. En este sentido también se expresa en estos elementos la verdad soteriológica. Soteriológica obviamente habla de salvación. Dios planificó la salvación, Dios la ejecutó, Dios la aplicó, Dios la sustenta eternamente. Alaba lo que Él es buenísimo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok, amado, ahora escucha bien. Al glorioso Dios se eleva aquí una concreta dosología. ¿A qué persona divina está dirigida? Alguien podría decir que al Señor divino, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, en la expresión del apóstol, la primera persona es la que está presente en el periodo final que hemos considerado. Ante este misterio que nos subyuga, no es posible otra cosa que reconocer nuestra total dependencia de Dios. Por tanto, solo a Él corresponde la gloria que tributamos. Aquel que hace todas las cosas más allá de lo que podemos pensar o entender, aquel que es capaz de usar la deserción pecaminosa de su pueblo Israel para abrir un camino de esperanza a todos los hombres, aquel que en gracia y misericordia sostiene un remanente de entre el pueblo que le ha dejado, aquel a quien nadie puede aconsejar porque no hay consejo humano que pueda subir a su presencia. Es ahí donde tenemos que decir, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino solo a ti sea la gloria, tal como dice el apóstol, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermano, ahí terminamos el capítulo número 11. Y mire, hermano, después que el apóstol Pablo queda estupefacto, amén, explica, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? Y alaba y irrumpe en alabanza por la sabiduría infinita de Dios, por lo que Dios ha hecho. Mira entonces lo que aconseja en el capítulo número 12, amén, verso 1, donde dice, así que hermanos, por todo esto que Dios ha hecho, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Dice el griego, exhorto pues os, hermanos, por las compasiones de Dios, presentar los cuerpos de vosotros a sacrificio, no en sacrificio, a sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, amén, el racional servicio cultural de vosotros. Alaba. Jeje. Mire qué terrible, amado. Por lo tanto, hermanos queridos, amén, ahí vamos a dejarlo. Nos quedamos en el capítulo número 12, porque ese capítulo número 12 va a estar sabroso. Alaba que eres bueno. Y vamos mañana con lo completito. Así que, Zuli, mañana te vemos a la misma hora, si Dios lo permite. Y el versículo 6 dice, no conforméis a este siglo. Lo voy a leer, ¿verdad? En el griego. Y no conforméis al siglo este, sino transformaos por la renovación de la mente, para que comprobéis vosotros cuál la voluntad de Dios, la buena y agradable y perfecta. A su nombre sea la gloria.